Dedicación, estudio preliminar y prólogo de Angelina por Rafael Delgado. Al señor don José María Roa Bárcena en prenda de respetuosa amistad. El autor. Estudio preliminar. Rafael Delgado y su novela Angelina. Con este libro obtuvo el gran novelista mexicano el más sonado éxito. Con él hemos querido propagar en América su nombre. Nota: a la exquisita amabilidad del eminente abogado mexicano don Miguel Hernández Sáuregui, heredero de los derechos del novelista, debemos la autorización para publicar este libro. Fin de nota. En sus armoniosas páginas reconocemos un acento nuestro. Allí revive y se prolonga la musical historia de María. No sé si, como aseguran cuerdos jueces, volvemos en América al romanticismo de Espronceda, si otra vez repetiremos el románticos somos de Rubén Darío, del Rubén envejecido y suspirando por la juventud que se acabó, retorno encantador que sería sólo censurable si romanticismo significara otra vez el tumulto forense de una poesía callejera, mas si no regresáramos por los collados de Bécquer al reclamo lunático, al epitalamio triste del ruiseñor y la noche. Son rimas nuevas algunos cantos de Darío y en ciertas arias de Jiménez que sedujeron a América toda la Sevilla beckeriana está con sus divinos suspirantes y la guitarra de luto. En tales libros han aprendido a amar y a delirar nuestras mujeres. Por ellos son abnegadas víctimas del cruel amor e incomparables amantes. Son Elviras y no han cesado de ser Julietas. Y en ese coro de vivientes pasionarias, tan americano, tan nuestro, en la sentimental alegoría de la poesía sin ventura, yo creo que la mexicana y la colombiana vienen juntas. La Angelina de este libro está, silvestre y coronada, con María. Como la historia de Isaacs, esta también, según nos dice el autor en el prólogo, fue más vivida que imaginada. Alterando apenas ciertas fechas y ciertos nombres, nos relata una aventura propia. ¿Pueden acaso las ajenas contarse bien? Delgado no lo cree. Dirigiéndose en el prólogo de los parientes ricos al que leyere, confiesa que el autor está siempre en la obra, y que eso de la impersonalidad en la novela es empeño tan arduo y difícil que, a decir verdad, lo tengo por sobrehumano e imposible. Él relatará pues su aventura y con ella la de las mocedades americanas y mexicanas hacia 1860, cuando los libros de nuestro romanticismo tardío enseñan todos la santidad de amar, la vital necesidad de amar, y al mismo tiempo el perenne fracaso de los idilios, la crispada rebelión de los puños y la fatalista languidez de los labios que cantan con Leopardi el desposorio del amor y la muerte. Leopardi y Bécquer son los cultos de la adolescencia sentimental de Rafael Delgado. En 1881, a los 28 años, leía estudios sobre ambos poetas desamparados en la Sociedad Sánchez Oropesa de Orizaba. El protagonista de Angelina confiesa que sabe de memoria versos de Justo Sierra y prosas de Altamirano. Pero también conoce algunas quejas de esa generación mexicana de grandes clásicos. Con tal lectura se modera y mitiga el moceril romanticismo. Ya su generación pone el oído a los consejos de la escuela realista, y la novela La Calandria que publicara Delgado en 1889 en la Revista Nacional de Letras y Ciencias es obra de regionalista y costumbrista. Cuando años más tarde dice a su amigo don Francisco Sosa que en el plan de sus relatos no entra por mucho el enredo y que para él la novela es historia, adivinamos que ha adoptado una idea de los Goncourt presentida ya en América por don Ricardo Palma. Acercándose a la historia, llegan estos románticos a la vida, pero en su pesquisa de la veracidad y el documento se apartan siempre, con aprensivo ademán, del estercolero de Job en donde sola prospera y se solaza, y porque vienen con Lamartine de un país de azares y de lunas de miel, queda en sus personajes una bondad contagiosa, en su estilo una recóndita y efusiva dulzura que se infiltra en el alma como una bruma de noviembre. Nada puede dar mejor idea del operado cambio que el cuento Amor de niño, publicado en un tomo de relatos breves, en donde está en crisálida la novela Angelina. Es la encantadora y juvenil locura de un chiquillo que se enamora hasta enfermar, de un cuadro, del lienzo en donde vive una de las más suaves heroínas de Shakespeare. Cordelia es el primer amor de este adolescente que delira. El episodio recuerda, hasta en el tono, un relato de Heine, aquella estatua feminizada por el musgo que el futuro poeta de los Lieder iba a besar.
con una oscura congoja de Werther bisoño, en un rincón del parque familiar. Todos los románticos, se llamen Heine o Delgado, irán después a más carnales musas, pero ya llevan en la frente el signo de ceniza. Y ante las abnegaciones y los rendimientos de los acendrados cariños, no podrán ser en su pristina simplicidad el joven y el amante. Una intrusa jamás olvidada, la obsesionante compañera de un pacto adolescente, acude siempre a las citas que no fueron para ella. Cordelia impalpable y silenciosa, estatua derribada en el jardín que heló y eternizó con labios de mármol perfecto el primer beso. Es casi la tragedia de este libro. María muere. Angelina se retira para olvidar a un convento, para olvidar un amor que ya adivina menguado en el perfecto amante de su fantasía. Porque ellas también, a su manera, son resignadas víctimas de la educación sentimental y casi mística. Sus lecturas favoritas, la sarracena ardentía de su sangre española, no les dejan entrever otra aventura que un amor de exceso, como dijo el poeta, en donde amor y beso fueran síntesis de la eternidad. Pero cuando la vida va a enseñarles la dolorosa experiencia de su fragilidad, ellas no quieren aventurarse por la senda en que la señora Bovary camina, velada y suspirando, hacia el amor que engaña. Estas hijas de María expiarán su candor en la celda horrenda, y nuestros conventos son asilos de novias desamparadas. Ningún epílogo podía ser, pues, más americano que el de Angelina, americano aun cuando fuera antaño europeo también. Traducida en la actualidad haría sonreír. Recordaría esos grabados encantadores en donde Lamartine, de cara al Empíreo, increpa al cielo por su ventura perdida. Aquellas imágenes de Elvira de pie en la barca, bajo la luna que entumece los corazones y los lagos. Pero estamos seguros de que seduce y seducirá esta obra a cuantos nacimos en países románticos. En esos países donde hay siempre margaritas que deshojar, versos ingenuos en los abanicos, novias que juran, desde una reja nocturna, el amor vitalicio de Angelina. Ventura García Calderón. Prólogo de la primera edición. Allá te va esa novela, lector amigo. Allá te van esas páginas desaliñadas o incoloras, escritas deprisa, sin que ni primores de lenguaje ni gramaticales escrúpulos hayan detenido la pluma del autor. Son la historia de un muchacho pobre muchacho tímido y crédulo, como todos los que allá por el 67 se atusaban el naciente bigote, creyéndose unos hombres hechos y derechos. Historia sencilla, vulgar, más vivida que imaginada, que acaso resulte interesante y simpática para cuantos están a punto de cumplir los 40. Como el Rodolfo de mi novela, gran lector de libros románticos, eran todos mis compañeros de mocedad. Te lo aseguro a fe de caballero, y ni más ni menos que como Villaverde, algunas ciudades de cuyo nombre no quiero acordarme. Ruégote por tu vida, amigo lector, que no te metas en honduras, que no te empeñes en averiguar dónde está Villaverde, cuna de mi protagonista. Mira que perderías el tiempo y correrías peligro de mentir. Ya sabes que los noveladores inventan ciudades que no existen, y de las cuales no te daría noticia ni el mismísimo García Cubas. Tampoco busques en los capitulejos que vas a leer hondas trascendencias y problemas al uso. No entiendo de tamañas sabidurías y aunque de ellas supiera, me guardaría de ponerlas en novela. Que al fin y al postre las obras de este género, poesía, pura poesía, no son más que libros de grata, apacible diversión, para entretener desocupados y matar las horas, libritos efímeros que suelen parar olvidados y comidos de polilla en un rincón de las bibliotecas. Además, una novela es una obra artística. El objeto principal del arte es la belleza, y con eso le basta. Mas si por acaso fueses de esos críticos sauríes que adivinan o presumen adivinar las intenciones y propósitos de un autor para que el mejor día no salgas diciendo que quise decir esto o aquello, declaróte que tengo en aborrecimiento las novelas tendenciosas, y que con esta novelita, si tal nombro merecen estas páginas, sólo aspiro a divertir tus fastidiosos y alegrar tus murrias. Y no me pidas otra cosa y queda con Dios. Orizaba, a 30 de julio de 1893. Fin de dedicación, estudio preliminar y prólogo. Capítulo 1. La diligencia iba que volaba. Sin embargo, me parecía lenta y pesada como una tortuga. Ya no me causaba repugnancia el hedor de los cueros engrasados, ni me ahogaba el polvo, ni me arrancaban una sola queja los tumbos del incómodo y ruidoso vehículo.
hubiera yo querido duplicar el tiro, emborrachar a los cocheros y hostigar a las bestias, a fin de recorrer en pocos minutos las 3 leguas que faltaban para llegar a Villaverde. Aniquilado por la impaciencia, me arrinconé en el asiento, delante de la anciana y junto al ganadero, recogí la indomable cortina y me puse a contemplar el paisaje, aquellos campos fértiles y ricos, aquellas montañas cubiertas de abetos, vistos 10 años antes a través de las lágrimas, una fría mañana del mes de enero, a los fulgores purpúreos del sol naciente. Nada había variado. Las arboledas más copadas conservaban la misma disposición, el mismo aspecto. El caserío de la hacienda próxima volvía ante mis ojos igual, idéntico, como una estampa admirada en la niñez, y que el mejor día, cuando menos lo esperamos, viene a recordarnos épocas dichosas. Blancas las paredes del lado del poniente, las orientales pardas, ennegrecidas por los vientos salobres de la costa. Las enredaderas que trepaban por la torrecilla hasta prender sus tallos en la cruz de hierro hacían gala de sus festones floridos, y en las cornisas, en los tejados, en los árboles, friolentas palomas, pichones tornasolados, esperaban la noche para recogerse el amoroso nido. El triste octubre prodigaba en laderas y rastrojos amarillas flores, y al soplo del viento que pasaba susurrando, los fresnos se estremecían y dejaban caer las muertas hojas. En el ancho camino el rechinar lejano de una carreta vacía, y orilladas a un vallado de piedras, paso a paso, vuelto el arado, doblegadas al yugo y seguidas de los gañanes, media docena de yuntas que volvían de los barbechos. En el real solitario, junto al estanque de aguas turbias, una parvada de ocas, los techos pajizos envueltos en la gasa del humo vespertino. Detrás la casa de la hacienda, vetusta en parte, con aires de arruinada fortaleza, en parte sonriente y alegre, restaurada, rejuvenecida al gusto europeo, dejando adivinar en las vidrieras luminosas y en las verdes persianas un interior elegante y rico. Fondo de aquel hermoso cuadro, graciosa cordillera, valles conocidos y amados, un cielo límpido y puro, por el cual ascendía la creciente luna semivelada en un celaje. ¿De quién es esta hacienda?, pregunté. Hícelo acaso con el pensamiento, porque nadie me respondió. La anciana dormitaba. El ganadero doblaba cuidadosamente, por la 1000ª vez, su valioso zarape multicolor. ¿Cómo se llama esta finca? ¿De quién es?, repetí. Santa Clara. Es de un tal Fernández, murmuró el campesino, exclamando enseguida, sin dejar el jorongo: buena boyada, hartos pesos. Alzan aquí unas cosechas, amigo, unas cosechas, que vaya. Seguí entregado a la contemplación del paisaje. Para mí se hacía transparente, como para dejarme ver entre sombras una casa humilde y modesta, la casa paterna, donde me aguardaban mis tías, 2 hermanas de mi madre, 2 ancianas amables y cariñosas. Único amparo del niño desdichado que no tuvo la buena suerte de conocer a sus padres, ellas le recogieron, le criaron y a costa de no pocos sacrificios le proporcionaban educación. El que salió chiquillo volvía hecho un mancebo. Venía crecido y guapo, negro bozo le sombreaba los labios. No había malogrado tantos afanes, y en él cifraban las buenas señoras toda su dicha. Ya estarían disponiéndose para ir a recibirle, ya le tendrían lista la alcoba y la merienda. Ah, sí, todo quedaría dispuesto y bien arreglado. La recamarita, aquella que daba al patio, muy aseada y cuca, con su cama albeando, con su aguamanil provisto de todo. Y allí estaría, sin duda, el retrato del abuelo, muy estirado, de gran uniforme, el pecho cuajado de cruces. El abuelito. Un general del antiguo ejército, honor y gloria de la familia. Satanista feroz que peleó en Tampico y en Veracruz, que se batió como un héroe en Churubusco, y que siguió a las Antillas, de donde volvió desengañado, viejo, enfermo y pobre. Habrían colocado también a la cabecera el cuadrito de San Luis Gonzaga, que no quise llevarme a pesar de las súplicas de mi tía Carmen. Ella me le regaló el día que hice mi primera comunión. Piadoso obsequio, dulce recuerdo de aquel viernes de dolores venturoso y feliz en que mi alma tenía la pureza de las azucenas, en que los cielos y la tierra me sonreían, cuando en el templo alfombrado de amapolas, entre el humo de los incensarios, a los acordes solemnes del órgano, delante de un altar resplandeciente, me acerqué trémulo, anonadado, a recibir el pan eucarístico. Me parece que veo al sacerdote, venerable anciano de aspecto dulcísimo como San Vicente de Paúl, que, seguido de los acólitos que vestían mantos nuevos y sobrepellices limpias, descendía trayendo en una mano áureo copón y en la otra la forma inmaculada.
De un lado las niñas, cubiertas con velos vaporosos, ceñida la sien de rosas blancas; del opuesto nosotros, los varoncitos, de gala, ornado el brazo con un moño de moaré flecado de oro. Y luego la salida del templo, después de dar gracias. Ah, qué alegremente me repican las campanas. Cómo olían los aires a primavera. Venían las brisas cargadas de azahar y esparcían por la ciudad no sólo el aroma de los naranjales, sino los mil olores de los huertos y de los bosques cercanos, los aromas embriagantes de las amapolas, de los acónitos y de los jinicuiles florecidos, como si la naturaleza despilfarrara todos sus perfumes en obsequio de los niños que volvían a sus hogares. Y allí qué fiesta tan hermosa, qué desayuno aquel, el comedor que parecía un jardín, sobre blanco mantel las garrafas llenas de leche fresca, en fuentes que sólo salían cuando repicaban recio, pasteles, tortas, hojaldres, las bizcotelas del convento de las teresitas, suaves, esponjadas, porosas, llovidas de azúcar como nieve, vasos y copas que de limpios parecían diamantes, en grandes jarrones de porcelana española, los viejos jarrones de la familia, frescos ramilletes de rosas, lirios y azucenas, y por todas partes, regados aquí y allá, pétalos rosados, amarillos, blancos, purpúreos, y apiladas en torno de mi taza, las místicas y caducadas balsaminas, los chinos de castor, que de ordinario engalanaban la humilde lamparilla de la Dolorosa, lucían ahora en aquel banquete religioso su nívea veste manchada de carmín. En la vasera, convertida en altar, entre dos candelabros con velas encendidas, el cuadrito de San Luis Gonzaga, el santo angelical, ofreciendo de rodillas ante la reina de los cielos lisada corona, la vida y el alma. Enfrente el retrato del abuelito, el abuelo que muy grave y seriote parecía desarrugar el adusto ceño para sonreír a su nieto. Al concluir el alegre desayuno, cuando me levantaba yo ahito de pasteles, mi tía Pepa, entre afable y severa, me detuvo diciendo: te falta una cosa, Rodolfo. ¿Qué cosa, tía? Dar gracias, Rorró. Me hicieron rezar el Padre Nuestro, el Ave María, la oración de San Luisito y un requiem y otro más por el abuelito, por la abuelita y por mis padres. Cómo me entristecieron las fúnebres preces. Pasó por mi alma no sé qué, algo como una sombra de fugitivo dolor. El carruaje iba a todo correr por el ancho camino. La noche venía y el caserío se perdía en las tinieblas. Al fin de la dehesa, al otro lado del riachuelo, detrás de una hilera de sauces babilónicos, blanqueaba el templo, cuyas campanas convocaban a la oración. En las vertientes, en los repliegues de las montañas, en las espesuras del valle, fulguraban las hogueras. La noche obscurecía los matorrales cercanos. Llegaban hasta nosotros el mugir de las reses y el tomear de los vaqueros. Un ejército alado cruzaba los espacios, raudo y vibrante, y en el cielo sin nubes brillaba la triste luna con apacible claridad. Desde lo alto de la cuesta descubrimos la ciudad. Silenciosa y lánguida, se me antojó rendida de cansancio. A la pálida luz del astro nocturno columbré los principales edificios: el convento de los franciscanos, pesado y sombrío; la iglesia del Cristo con su arrogante cúpula; la parroquia, la casa municipal, y a la derecha en el montecillo en una loma, siempre tapizada del mullido césped, la capilla de San Antonio, donde las muchachas solteras y sin galán iban a rezar y a decir aquello de: bendito San Antonio, tres cosas te pido, salvación y dinero y un buen marido; y donde los chicos de la escuela del cura y los de la escuela nacional reñían tremendas batallas. Allí en la sabanita, a espaldas del santuario, eran las carreras de caballos el día de San Juan. Poco tiempo, pocas horas, y de mañanita iría yo con algunos amigos de la infancia a recorrer aquellos sitios. Subiríamos al campanario para mirar desde allí el magnífico panorama de Villaverde, tan hermoso, tan bello para mí, que otros, tal vez mejores, no me le hicieran olvidar. La diligencia se detuvo en la garita. Los guardas salieron a cobrar no sé qué gabela de seguridad pública, con lo cual no había contado el pobre estudiante escaso de dineros. ¿Qué hacer? ¿Le detendrían si no pagaba? Lleno de angustia registré mis bolsillos. Nada. El ganadero comprendió lo que me pasaba, y desprendido, francote como era, veracruzano al fin, pagó por la anciana y por mí, antes de que dijésemos una palabra. Diciendo pestes del recaudador, que le oía sereno e inmutable, y echando ternos contra el gobierno, que cobraba semejantes impuestos sin mantener en los caminos ni un soldado, volvió a su asiento y a su zarape multicolor. Allí el vehículo comenzó a dar tumbos y más tumbos. Las calles de Villaverde estaban peores que la carretera.
Fui reconociendo las casas y sitios de aquel barrio perdidos en mi memoria: tenduchas solitarias, alumbradas por un farolillo; casucas de madera deshabitadas y miserables; expendios de bebidas y comestibles donde grupos de obreros y campesinos charlaban y fumaban frente a un vaso de toronjil o de naranja amarga; más adelante jarcierías y almacenes de pasturas; ancho portal en que pernoctaban unos arrieros y cerca del cual ardía una fogata; luego la calle anchísima; allí más animación, más vida, gentes que iban y venían, el alumbrado público, faroles con lámparas de petróleo que sólo servían para dejar que se viese la oscuridad; jinetes que volvían de las haciendas y de los pueblos cercanos; un almacén de ultramarinos, el puerto de Vigo, iluminado profusamente, centelleando en las botellas, en los frascos y en las latas de sardinas el reflejo de los quinqués; una botica soñolienta, hipnotizada por sus reverberos y sus aguas de colores, la botica de don Procopio Meconio; delante del mostrador un marchante en espera, detrás un mancebo que hacía píldoras, y en la puerta el dueño, de charla con un amigo. Al pasar por el convento reconocí al padre Solís, que salía muy tranquilo, embozándose en la capa; dos calles adelante al doctor Sarmiento, lo mismo que siempre, con levita larga, el bastón bajo el brazo y el sombrero espeluznado caído hacia la nuca. Por fin la casa de diligencias; el zaguán abierto de par en par, personas que aguardaban, mozos dispuestos para cerrar la puerta luego que entrase el ruidoso vehículo. Hemos llegado. El administrador, un joven cejijunto, de negra y espesa barba, un poquito cargado de espaldas, sale a recibir a los viajeros, seguido de varios curiosos, los cuales, viendo que no han llegado amigos, ni parientes, ni personajes notables, ni muchachas bonitas, se retiran mohínos, haciendo un gesto de contrariedad. Pronto las mulas quedan desenganchadas. Un momento antes entraban sudorosas, echando espuma, sacando chispas del empedrado; ahora se pasean solas por el gran patio, arrastrando las cadenas, sonando sus cadenas tintinantes. El ganadero recoge cajitas y bultos chicos, se echa al hombro el zarape y baja de un salto. Cortés y comedido, ayuda a la anciana, que no sin dificultades llega a tierra, toda embarada y adolorida. Sigo yo, cargando el abrigo y la exigua maleta estudiantil y buscando a mis tías. En vano. No estaban ahí. Se habrían retardado. Creerían que la diligencia llegaba más tarde. Me dispuse a salir cuando sentí que me tocaban el hombro. Aquí estoy. ¿Ya no me conoces? ¿No me conoce usted? Soy Andrés. Era un antiguo criado nuestro, que cuando la familia vino a menos dejó la casa y se dedicó al comercio. Andrés, ¿tú? Qué grande está usted. No me hables así, de tú, de tú. El buen viejo, trémulo de emoción, arrasados en lágrimas los ojos, me echó los brazos. Estás hecho un hombre, y qué buen mozo. Si el amo viviera, si tu mamá pudiera verte. ¿Y mis tías? No vinieron, ya sabes, como doña Carmelita está un poco mala. ¿De qué? Pregunté inquieto. Lo de siempre, los achaques. Anda, que te están esperando. Dame la maletita, ¿no dejas nada? No, mañana temprano vendrás por el baúl. En marcha. A la salida me despedí muy deprisa de mis compañeros de viaje. Andrés no dejaba de verme ni de acariciarme. A cada paso me decía: pero niño, si estás tamaño. Capítulo 1. Capítulo 2. Tomé por calles que conducían a la casa paterna. En ella debían vivir mis tías. Nadie me había dicho lo contrario hasta que Andrés me detuvo. ¿A dónde vas? ¿Ya no conoces tu tierra? A casa. Si ya no viven donde antes. Pues ¿dónde? Por aquí. Echándome el brazo me impulsó a seguir por una callejuela. ¿Cuándo mudaron de casa? Hace tiempo. Como vendieron la casita, yo les dije que no lo hicieran, pero fue preciso. Estas palabras del antiguo servidor de mis padres fueron para mí como un rayo de luz. Todo lo comprendí. La situación de mis tías era, sin duda, por extremo precaria. Ahora me daba yo cuenta de la tristeza que informaba sus cartas. Ahora estimaba yo en lo justo la magnitud de sus afanes y de sus sacrificios. Andrés prosiguió: están muy pobres. No han querido decirte nada para no afligirte. Las pobrecitas te quieren mucho. Que si me quieren, vaya. Nada les digas. Veremos a ver por dónde salen. Para tu gobierno ya no pueden seguir dándote la mesada. Las ayudo cuanto puedo, pero ya comprenderás que no les doy mucho. Los tiempos están malos, no se paga un peso. Sin embargo, si quieres haremos un esfuerzo, cueste lo que costare. ¿Tienes que estudiar mucho todavía? Pues si no es mucho alcanzará, aunque me quede sin nada.
al fin para lo que yo he de vivir. Al fin no hago más que pagar lo que a los amos les debo. Y sin dejarme contestar pasó a otra cosa. Pero niño, si estás tamaño, qué grande, qué buen mozo. Detúvose delante de una casa de pobre apariencia, asió el llamador y tan tan. No tardaron en abrir. Apareció una joven que me miró con insistente curiosidad. Entren, dijo. Doña Carmelita, gritó Andrés entrando. Doña Carmelita, aquí está el niño, muy grande y muy formal. No sabía yo por dónde dirigirme. Llegaron a mis oídos voces conocidas. Sonó en la cerradura de la puerta contigua ruido de llave y salió mi tía Pepa tendiendo los brazos. Muchacho, muchacho, mi Rorró, ven, ven para que te abrace. Estrechándome, repetía con su locuacidad de siempre: Niño de mi alma, si estás tan alto que no te alcanzo, entra para que te veamos. La emoción la ahogaba. Me besó en las mejillas como si fuera yo un chiquitín. Estaba llorando. Me dejó húmedo el rostro. Entra para que te vea Carmen, y agregó sigilosamente, agarrándome de un brazo: la pobrecilla está muy malita, muy malita. Te vas a entristecer al verla. No te lo hemos dicho para que no perdieras la tranquilidad en tus estudios. El doctor Sarmiento dice que no tiene remedio, pero que la cosa va larga, vivirá así tullida, más o menos, pero que eso de sanar sólo por milagro. Pero mira, mira, tengo mucha fe en la Santísima Virgen. Entra, Rorró, entra. La pobre Carmen se va a poner tan contenta. Todito el santo día ha estado diciendo: ¿por dónde vendrá mi señor don Rodolfo? ¿Por dónde vendrá? Dios quiera y no le pase una desgracia. Entramos en la salita. Qué pobre y qué triste. De una ojeada, a la luz de la vela que traía la joven que nos abrió la puerta, aprecié lo que encerraba: algunos muebles vetustos, sillas seculares de alto respaldar y garras de león, resto de antiguos esplendores domésticos, dos rinconeras con sus nichos de hoja de lata, un sofá tapizado de cerda. En la pieza siguiente, cerca de la ventana cerrada, yacía la enferma sentada en un sillón de vaqueta, envuelta en un grueso pañolón de lana. En la cabeza tenía un pañuelo blanco atado bajo la barba. Rodolfito, exclamó con acento débil, Rodolfito, ven, dame un abrazo, mira que no puedo levantarme. Llegué a su lado y me incliné para estrecharla contra mi pecho y darle un beso en la frente. Tenía los ojos arrasados de lágrimas, apenas podía hablar. Levantó el único brazo que tenía expedito y me acariciaba con dulzura infantil. Aquí a mi lado. Siéntate aquí mientras te ponen la cena. Tendrás hambre, ¿no es cierto? Se come muy mal por esos caminos. Pepa, Pepa, pon la vela aquí, cerca, para que vea yo bien al señor de la casa. Tía Carmen arrimó la mesita en la cual, en un candelabro de latón, ardía con luz rojiza una vela de sebo. Como no me viese a su gusto, insistió impaciente. Obedeciéronla. Me senté a su lado. Andrés y tía Pepa permanecían de pie delante de nosotros. Desde la puerta que daba paso a las habitaciones interiores, la joven nos veía. Era alta y esbelta, vestía de blanco y me pareció de singular hermosura. La enferma secó sus lágrimas. Siempre fue adusta y severa, jamás lisonjeaba, nunca tenía una frase dulce y afable. La enfermedad había quebrantado aquel carácter entero, férreo, como de una pieza. Ahora tenía ternuras y delicadezas que conmovían profundamente. Vamos, ya te veo a mi gusto. Jesús, qué guapo que estás. Mira, Pepa, mira, ya tiene bigotito, enterito a su abuelo. Su voz era débil y apagada. Como si el pensamiento la abandonara para volar hacia las regiones de ultratumba, quedóse la anciana silenciosa, fija en el suelo la mirada. Después de un rato prosiguió, sonriendo dolorosamente, con esa sonrisa de los ancianos próximos a morir. ¿Cómo me encuentras, hijo? Mal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Antes era tan fuerte, tan activa. Estaba yo en todo. Ahora aquí me tienes, como presa, como si tuviera grillos, peor que si los tuviera. Aquí me tienes clavada en el butaque sin poder dar un paso, sin poder ayudar a tu tía, la pobrecilla que no para, y yo que nada le aligero el trabajo, antes al contrario le doy que hacer. Estos nervios, hijo. Don Pancho Sarmiento es muy bueno con nosotras, si vieras. Dice que todo lo que tengo es cosa de los nervios, 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 y ello es que a mí se me van las fuerzas más y más cada día. Cuando dijo esto me hizo una señal de inteligencia, como indicándome que le engañaban, que ella no creía nada de cuanto le decían acerca de su enfermedad. Que te pongan la cena. Mientras hablaremos de otra cosa. Para cosas tristes tiempo habrá. Procuré tranquilizarla. Le referí 1000 casos de enfermedades nerviosas que tenían aspecto de gravísimos males y que con el tiempo y el cuidado habían desaparecido, dejando a los pacientes buenos y sanos. Pareció convencida, y volviéndose a mí me dijo sonriendo: te habrás paseado mucho.
Vas a ver esto muy triste. Tendrás razón, hijo, aquí nadie se mueve, todos viven como cansados, como abrumados de fastidio. Saliste bien de tus exámenes, ya lo sabemos. Nos lo dijo Ricardito Tejeda la noche que vino a visitarnos. El pobrecillo te quiere mucho. Nos contó que tenías mucho miedo. Nosotras rezamos por ti. Pepa fue a misa ese día y yo le encendí una lamparita a San Luisito, a tu San Luisito, para que te sacara con bien. Y dime, ¿te entregaron el dinero que te mandamos para el traje? Ya sabemos que sí, pero te lo pregunto por saber si te lo dieron a tiempo. Sí, y por cierto, que sentí mucho que ustedes hicieran ese sacrificio. Ay, muchacho, ya vienes con lo del sacrificio, como en todas tus cartas. ¿Qué sacrificio? No, tía, pero era preciso que te presentaras bien. Por fortuna en esos días recibimos un dinerito, el de la casa. Ya sabes que la vendimos. Sí, contesté, creo que me lo escribieron. Tú dirás, estaba ya tan vieja, en reponerla se hubiera gastado más. Comprendí que trataban de engañarme, de hacerme creer que vivían cómodamente. Mira, Pepa, que le pongan a éste la cena, se come tan mal por esos caminos. Mi tía, la joven y Andrés se retiraron al comedor. No tardaron en llamarme. La joven se presentó diciendo que ya está la cena. Acaricié a mi pobre tía y pasé al sitio donde me esperaban. Las buenas señoras quisieron tratarme a cuerpo de rey y, sin embargo, qué cena tan modesta y tan triste. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Cerré la puerta, dejé en la mesa la brillante palmatoria y de un soplo apagué la bujía. De codos en el alféizar me puse a contemplar el cielo. Los vientos otoñales habían extendido en pocos minutos negro manto de nubes uniformemente obscuras y sólo en un punto ralas y tenues, hacia el oriente, donde a través de blancos velos dejaban adivinar las más altas regiones del éter, los océanos superiores del aire, limpios, surcados por mil celajes voladores. Oíase el ruido lejano de la lluvia. Las plantas del jardincillo se balanceaban rumorosas. Las adelfas columpiaban sus tallos flexibles. Los floripondios mecían en la oscuridad sus campanas de raso, y en la espléndida copa de un naranjo las primeras gotas, gruesas y resonantes, caían con ímpetu extraordinario, precursoras de un largo aguacero. Estaba yo en la casa de los míos, pero ay, qué triste aparecía ante mis ojos. No era aquella casita la casita alegre y risueña que me vio nacer, que me albergó mi niñez y que me vio salir de allí bañado en lágrimas. La casa de mis padres era ajena. ¿Quiénes la habitaban? ¿Acaso quien no era capaz de amarla y de estimar sus bellezas? Allí murieron mis padres, dejándome en la cuna. Allí el abuelo se durmió tranquilamente en el Señor. Allí corrió mi vida regocijada y venturosa. Con qué pena dejarían mis tías aquella casa, centro de todos sus afectos, relicario de los más dulces recuerdos. Me la imaginaba y mis ojos se llenaban de lágrimas. Bien visto estaba solo. Las buenas ancianas pronto emprenderían el eterno viaje y me quedaría yo abandonado en un mundo que me causaba miedo. La lluvia arreciaba. Truenos lejanos, pálido fulgurar de relámpagos distantes, anunciaban que la tempestad invadía la cordillera. El agua caía a torrentes. En el naranjo aleteaban los pájaros, amedrentados al sentir inundado su nido. Una mariposa nocturna pasó rozándome la frente. Encendí la bujía y cerré la vidriera. Allí estaba mi lecho de niño, la camita de hierro con sus blancas colgaduras, y por la cual había yo suspirado tantas veces en el frío y desolado dormitorio del colegio. Allí estaba el aguamanil provisto de todo, con su toalla tejida por la tía Pepa. Junto a la cama, arriba del buró, el cuadrito de San Luis Gonzaga. Enfrente, sobre la cómoda, el retrato del abuelito. A un lado, un estante lleno de libros, y cerca de la ventana el pupitre del escolar, el negro pupitre de estudiante, compañero cariñoso del niño, confidente de sus amarguras, casi testigo de sus triunfos, mudo depositario de sus esperanzas. Allí había colocado la mano discreta de la tía mis primeros libros de estudia, conservados cuidadosamente en la familia, desde el catecismo de Ripalda y el Fleury hasta la gramática de Iriarte, aquella gramática atiborrada de malos versos que puso en mis manos don Basilio, el eterno alcalde de Villaverde, una noche inolvidable, la noche del reparto de premios. Aquí los libros. Aún conservaban en sus guardas la caricatura del maestro, don Román López, el pomposísimo Cicerón, como le llamábamos, porque nunca hablaba del orador de Túsculo sin aplicarle rimbombante epíteto. Y legibles todavía notas, significados de inusitadas voces, sólo usadas de tal o cual poeta.
listas de condiscípulos condenados a ser detenidos 2 o 3 horas por no haber acertado con no sé qué dificultades horacianas. Felices tiempos aquellos. ¿Cómo varían las cosas? ¿Dónde están las alegrías de aquella época? ¿Dónde los infantiles regocijos? ¿A dónde se fueron las ilusiones rosadas, las mariposillas de la infancia? Ahora todo ha cambiado. No hay sueños para el alma. La frente, antes soñadora, tiene ya la palidez del primer dolor. Ya probé las amarguras de la vida y sé que sus dejos se quedan en los labios para siempre. En uno de los libros, al abrirle al acaso, tropezaron mis ojos con un nombre de mujer: Matilde. Así, entre dos admiraciones, como un grito de alegría, como la expresión de la más dulce esperanza, como la confesión de un afecto sofocado en el pecho, que un día se nos escapa irresistible y delata ante la malicia estudiantil, ante la cruel y dura indiscreción de los condiscípulos, que una mujer de ese nombre tiene en nuestro corazón un altar donde recibe culto y homenajes, donde sólo ella reina, señora de todo afecto puro, dueña de todos los pensamientos, soberana de nuestro albedrío. Y me pareció mirar una niña pálida y rubia, esbelta y graciosa, de grandes ojos de color de violeta, una niña en cuyo semblante puso el cielo angelicales bellezas, que ataviada gallardamente con rica veste azul, corta la falda, dejando ver unos pies brevísimos, pasaba y huía e iba a perderse entre la sombra que proyectaba en el muro el blanco lecho. La dulce niña objeto de mi primer amor, de ese amor primero que embalsama con su aroma de azucenas la más larga vida, toda una existencia. No pude contenerme y llevé a mis labios aquel libro, aquella página, aquel nombre que no gusto de repetir, aunque resuena en mis oídos como celeste melodía, que está grabado en mi corazón, que no se aparta de mi mente, que para mí expresa todo cuanto hay de tierno y puro y santo aquí en la tierra. No le olvido ni le olvidaré. Quizás porque de niño le escribí tantas veces, a todas horas, en todas partes, en los libros, en los cuadernos, en cualquier papel que tenía yo cerca, cuando en mis manos había un lápiz o una pluma. Nombre escrito en las arenas de la ribera, en las cortezas de los árboles, en la bóveda azul las noches consteladas, trazándole con el pensamiento como sobre una pauta, de estrella en estrella, para verle extendido por los espacios ilimitados, irradiando en divina canopea. Cómo me río ahora al copiar estas páginas de mis romanticismos de entonces. Cómo me burlo de aquellos raptos amorosos, de aquellos éxtasis quijotescos. Pero ay, no lo hago impunemente, que me hiero en el pecho, me desgarro el corazón como si me arrastrara yo sobre él un haz de espinas. Y sin embargo, aquello era una locura, un delirio de loco. Aquella vida siempre dada al ensueño, siempre mecida en los columpios de la fantasía, alimentada y nutrida con platillos lamartinianos, era desviada, acaso perniciosa, pero ay, tan bella, que cada hora suya se me antojaba como el canto de un poema sublime, cuyas delicadezas y excelsitudes nos arrancan de esta pobre vida terrena y nos llevan a vivir en un mundo ideal. Me parecen como una sinfonía adormecedora, algo como la música de los grandes maestros, así como de Mozart, Beethoven o Wagner, que nos saca de la penosa y prosaica vida material y por breves horas nos hace felices, aniquilando en nosotros todo dolor, todo fastidio. El cansancio me tenía rendido. El estropeo del viaje en la malhadada diligencia me había magullado de pies a cabeza y principié a sentir el desmayo precursor del sueño. A los 17 años siempre se duerme bien. Ni tristezas domésticas ni el recuerdo de aventuras desvanecidas nos quitan el sueño. La cama albeaba en un rincón, el cariño velaba cerca de mí y el aguacero con su ruido monótono me arrullaría dulcemente. A la cama. Un soplo. ¡Uf! Ahora, como dijo Bécquer, a dormir y roncar como un sochantre. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. No sé a qué hora desperté. Desconocí el sitio en que me hallaba, me volví del otro lado y seguí durmiendo hasta las 8 de la mañana. No quisieron sin duda despertarme para que me desquitara de las desmañanadas del colegio. Que duerma hasta que quiera, dirían las buenas señoras. Harto habrá madrugado en 10 años de encierro. La luz que se filtraba por las junturas del techo y por las hendiduras de la ventana, alegre y regocijada, me hizo dejar el lecho. Fuera resonaba la escoba cantante de una barredora inteligente, cantaban pajarillos y cacareaban las gallinas. Un gallo ronco lanzaba de tiempo en tiempo su canto de ensoberbecido sultán. Presentía yo hermoso día,
Uno de esos inolvidables días que dan a las almas de los niños festivo buen humor. Uno de esos días que convidan a sacudir el yugo escolar para irse por los campos a tenderse bajo los álamos del río, cabe las ondas murmurantes, cerca de las piedras cubiertas de musgo, lejos del dómino cetrino e irascible, lejos de las coplas del iriarte, de las discusiones del foro y de las catalinarias terríficas. Día de los más bellos para salar. Me olvidé de mi edad. Me imaginé que tenía 7 años. Me persuadí de ello y me dije: lo que es hoy me desayuno y dejo al pomposísimo don Román con sus odas y sus églogas. Allá se las avenga. Ahora al cerro del Cristo, a las dehesas del Escobillar, a cortar guayabas en las sabanillas que bordan las orillas del Pedregoso. Y dicho y hecho, en pie. Pronto estuve listo. No procuré cambiar de traje, ni me puse el muy empolvado de la víspera, que me olía a lo que huelen los caminos de la mesa central, a sequedad y tierra estéril. Cuando entré en el comedor, ¡qué comedor! Una pieza de 6 varas cuadradas, mi tía Pepa, muy risueña y parlera, me esperaba sentada a la mesa. Por Dios, Rorró, ¿quieres que me dé un ataque? Son las 9 y aquí me tienes sin probar bocado, en espera del caballero, mientras éste duerme como un marqués. Carmen no ha dormido en toda la noche pensando en ti, muy contenta de haberte visto. Tiene tu tía unas cosas. Dice que pronto liará el petate, que ya viniste y que, tal vez, eso nada más espera Dios para llevársela. Así sucede todos los días, siempre amargándonos la vida con tristezas, siempre haciéndonos llorar. Pero vaya, a todo esto ni quien piense en el desayuno. Señora Juana, aquí estamos ya. El chocolatito. Tú tomarás café con leche, ¿no es eso? Ustedes los muchachos no gustan ya del chocolate. Dicen que es antiguaya. Yo, hijo, como tu abuelo, chocolate y nada más. Chocolate bueno, eso sí. Mira, Rorró, a eso sí no puedo acostumbrarme, al chocolate malo. ¿Comes algo? Dilo, muchacho, que para eso estás en tu casa. Señora Juana, a ver qué le hace usted a Rodolfo. Hay que chiquear al niño. La buena de mi tía no me dejaba hablar. Suelta de lengua, viva, ingeniosa, era difícil cortarle el hilo una vez que principiaba a hablar. No bien pidió el almuerzo, siguió diciendo: ¿ya sabes que está con nosotros una joven? ¿No la viste anoche? Creo que sí. Muy buena, como pan de gloria. Y te quiere mucho. Parece que te conoció desde que eras así. ¿Te acuerdas qué travieso? ¿Te acuerdas de cuando rompiste el juego de café de tu tía Carmen? Me parece que te veo. Te fuiste a esconder en la bodega. De allí te sacamos para que vinieras a comer y viniste pálido y lloroso. Tú dirás, por unos cacharros cualesquiera. Eran de China y muy bonitos, pero ¿qué importaba? Todavía se acuerda de ellos tu tía. ¿Por qué te sonrojas? Vaya, hijo, ¿todavía tienes miedo de que te castigue tu madrina? Efectivamente, el recuerdo de aquella diablura me sacaba al rostro los colores. Se trataba de un precioso servicio de café, de legítima procedencia chinesca, que mi abuelo compró en un puerto del Pacífico, a bordo de un navío inglés que volvía del celeste imperio. Era el encanto de la casa. Un día, jugando a la pelota, ¡chas! Quedó hecho pedazos. Pues bien, como te iba yo diciendo, prosiguió mi tía, es muy buena muchacha, y te quiere mucho. Las últimas camisas que te mandamos las hizo ella, y con qué cuidado. Dígame usted, tía, ¿quién es esa joven? Ahora te diré, e interrumpiéndome, gritó: Angelina, Angelina, ven acá. Y continuó dirigiéndose a mí: está con Carmen. Si tú verás, es muy hábil para todo, muy hacendosa, o como dice señora Juana, muy mujer. Es la alegría de la casa. Parece un pajarito que a todas horas está cantando. Nos tiene un cariño, un amor que, si te diga que pareces de la familia. Qué cuidados con Carmen. Es muy viva, muy sabia. Escribe que es un encanto. Ya conoces su letra. Ella escribe cuando yo estoy con la jaqueca. La pobrecita ha sido muy desgraciada. Dios le dé un buen marido. Pues pedírselo a San Antonio. Lo merece, hijo, lo merece. Ya tendrá novio, ¿verdad, tía Pepa? O por lo menos sus amartelados. ¿Qué? ¿Qué dices? Que ya tendrá novio. ¿Novio, Angelina? Por Dios, Rorró, ¿qué otro vienes? Y en tono dulce y suplicante agregó: ay, Rorró, no hagas malos juicios de las personas. En aquellos momentos llegó la joven. Tímida y cortada se detuvo en el umbral, bajaba los ojos, y al parecer distraída jugaba con la punta del delantal. ¿Me llamaba usted doña Pepita? dijo.
Sí, respondió mi tía, para que conozcas al sobrino. ¿No deseabas conocerlo? Pues aquí lo tienes, ya lo ves. La doncella murmuró una excusa. Mi tía continuó, dirigiéndose a mí. Aquí tienes a la que con esas manecitas te hizo las camisas que te gustaron tanto, la que bordó aquellos pañuelos que te mandamos de cuelga el día que cumpliste 17 años. Mentira parece. Y quien te conoció así chirriquitín que cabías en un azafate. Elogié las habilidades de Angelina. Esta, confusa y contrariada, no alzaba los ojos para verme. Mientras señora Juana ponía delante de mí el café, el pan, la mantequilla, y no recuerdo qué más, y en tanto que la tía Pepa me servía, admiré a la joven. Era alta, esbeltísima y arrogante. Había en ella esa externa y encantadora debilidad de las personas sensibles y delicadas que reside en todo el cuerpo y que se revela en todos los movimientos. Su rostro era de lo más distinguido, pálida, con palideces de azucena. Aquella carita fina y dulce se hacía casi marmórea por el contraste que producían en ella lo negro de los cabellos y lo espeso de las cejas. Permanecía con la vista baja, con cierto aire gazmoño, sí, gazmoño, que no me causó buena impresión. ¿Cómo hacer para que me dejara ver sus ojos? vea usted, Angelina, dije precipitadamente, ese pajarito que está bañándose. Volvió el rostro, levantó la cabeza y miró hacia la jaula. ¿Ese es el que ha estado cantando? Ese, contestó, volviéndose a mí. Qué hermosa. Ojos negros, luminosos, húmedos, nariz delgada, fina, correctísima, boca agraciada, mejillas en las cuales se dibujaban apenas lindos hoyuelos, que más acentuados al reír la joven serían encantadores. Buen cantante, díjele, mirando al pajarillo. Le molestaría un poco. Desde muy temprano se suelta cantando. A veces, agregó, haciendo un mohín risueño, está insufrible. Pude gozar entonces de la belleza singular de aquella boca, de aquellos labios rosados que dejaron ver, al plegarse dulcemente, una dentadura irreprochable. Mi tía Pepa se entretenía con el chocolate, y yo me servía en una rebanada de pan la fresca e incitante mantequilla. La anciana, como si quisiera establecer entre nosotros una corriente de recíproca simpatía, exclamó después de engullirse una sopa: Oye, Angelina, Rodolfo está muy contento de las camisas que le mandamos, y dice que nadie las hará mejores. Elogia mucho las marcas de los pañuelos y... ay, señor, murmuró la joven, trémula y levemente sonrojada. Y dice también, prosiguió la santa señora, en un arranque de indiscreta sencillez, dice que... Comprendí la inconveniencia de mi tía y le interrumpí. Tía, ¿qué tal? ¿Está bueno el soconusco? Pero ella no me oyó, o no quiso oírme. Dice que si ya... Tía, exclamé sin poderme contener, eso no debe decirse. Ah, Dios, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Angelina, turbada, nos veía con penosa curiosidad. ¿Qué tiene eso? Dice que si ya tienes novio. La doncella se estremeció de pies a cabeza, se encendió como una amapola y bajó los ojos avergonzada. No, no, repitió entre dientes. Ya lo ve usted, tía, qué malos ratos le hacemos pasar a esta buena niña. Oyóse el replicar de una campanilla. Tía Carmen llamaba. En esto encontró la doncella su salvación. Usted perdone, dijo, la señora necesita de mí. Capítulo 5. Arrodillado delante de la enferma conversé largo rato. La pobre anciana, aunque dulce y cariñosa, en realidad fue siempre áspera y severa, acaso agria. Contábase en la familia que en su primera juventud se distinguía de mi madre y de mi tía Pepa en lo festivo de su conversación, en lo dulce de su trato. Alegre y bulliciosa, muy dada a fiestas y saraos, encanto de toda buena sociedad, a los 20 años se tornó silenciosa, reservada, melancólica. ¿A qué se debió tal cambio? Ello es que la Carmelita, así la nombraba el abuelito, renunció a los espectáculos, moderó su lujo en el vestir, se apartó del trato de sus compañeras y engrosó las filas de las solteronas, innumerables en Villaverde. Pero no era, como ellas, murmuradora y amiga de censurar a todo bicho viviente, vicio de cortijos y poblachones, donde no se vive más que para espiar a los vecinos y relatar diariamente cuánto éstos hacen o dejan de hacer. En mi tía Carmen no arraigó la murmuración ni halló tierra propicia a la maledicencia, acaso porque a la nobleza de su alma repugnaba todo lo bajo y miserable. Por lo contrario,
En todas ocasiones salía en defensa del ausente, desgarrado en su buen nombre por las tijeras del gremio solteril. De aquí que todos la quisieran y la respetaran, de aquí sin duda que nadie, o muy pocos, gustaran de penetrar en los misterios de aquel cambio de carácter, para ninguno inadvertido, que más que tal era resultado de una resolución hija de una voluntad inquebrantable y firme. Se dijo, así me lo contó una vez don Basilio, que todo provenía de un desengaño amoroso. Tía Carmen no tuvo, como todas las muchachas de Villaverde, muchos novios. Para la festiva y bulliciosa señorita el amor era cosa muy grave y muy seria, con la cual no debía jugarse, sino algo único en la vida, que se alcanza vivo, noble, duradero y dichoso, que asegura la felicidad o resulta malogrado, pasajero e infeliz, y al cual todo corazón bien puesto, toda alma elevada debe permanecer fiel en todos los instantes de la vida, hasta la hora de la muerte. Fue el caso, responda de la historia el señor alcalde, que mi tía residió en Pluviosilla varios años, a la sazón que mi abuelo desempeñaba allí un importante papel político. Como era natural, no le faltaron a la tía Carmita muy finos galanes, donceles amartelados que no la dejaban ni a sol ni a sombra, que desde la esquina le hacían unos osos fenomenales, que la seguían a todas partes, lo mismo a las distribuciones piadosas en la iglesia de San Francisco, que todos los domingos a la misa de 10 en el templo de San Juan de la Cruz, que era, en aquel antaño, la preferida de todas las muchachas lindas, y en privanza, como ahora, en estos felices días, la misa de 8 en Santa Marta. En un paréntesis, agregaba el señor alcalde, que mi tía era uno de los palmitos más codiciados de la piadosa y próspera Pluviosilla, y no lo dudo. En la familia se conservó durante muchos años una miniatura hecha en Jalapa por Castillo, una miniatura que, al decir de mi abuelo, era de mérito singular, en la cual aparecía la Carmita con una hermosura y una cierta majeza dignas del pincel de Goya. Majeza y hermosura que nadie tenían de ordinario, vulgar y provocativo, cierta gracia andaluza, sevillana, que rodaba las miradas y cautivaba el corazón. Había que verla en aquel retrato, amplio el escote, corto el talle, desnudo el torneado brazo, rincillos en las sienes, rica donairosa mantilla y ladeada peineta de boca de olla, ni más ni menos que la reina doña María Luisa. Con razón los pisaverdes y lechuguinos de Pluviosilla se bebían los vientos por mi hechicera tía. Sucedió lo que tenía que suceder. Aquí entra lo más importante de la historia del señor alcalde, que un gallardo capitán, guapo, discreto, elegante como el que más, logró clavar una saeta en aquel corazoncito de roca, y consiguió que la rubia Carmita pusiera alma y vida en tan brillante y codiciado oficial. Hallósela a éste en un sarao, bailó con ella una contradanza y una ceremoniosa cuadrilla, declaróle su atrevido pensamiento, y la señorita dijo, terminantemente, que estaba dispuesta a dar la blanca mano a su admirador, siempre que el afortunado galán, que la escuchaba atusándose el audaz bigote, se dirigiera, como hacerlo debe todo caballero de altas prendas, al jefe de la familia, al señor mi abuelo. El galán, a quien abandonaban no sólo particulares prendas, sino también nobilísimo abolengo, habló a su jefe y con toda solemnidad pidió la mano de la señorita. Todo se arregló a maravilla. Disponíase ya la boda, cuando estalló en el interior un pronunciamiento. El regimiento tuvo que salir de Pluviosilla, y el matrimonio quedó aplazado. De todo esto nada se sabía en la ciudad. La familia hizo de ello un misterio, y los murmuradores se contentaron con repetir que el capitán Fuenleal estaba loco por mi tía, pero que ésta, envanecida y orgullosa de su hermosura, jugaba con el corazón de su amartelado, sin dejarse coger en las amorosas redes, sin dar prenda que la comprometiese más tarde. Pasaron los días, los meses y los años, y nada supo Pluviosilla del capitán Fuenleal. Unos contaban que había muerto en campaña, después de batirse como un héroe, otros que pereciera en un duelo a que le llevó una aventura escandalosa, quienes que se había casado en Guadalajara con una rica heredera, quienes que estaba procesado por un delito que la ordenanza castiga con pena de muerte, hasta que un día la rubia Carmita dio en vestir lutos, y lutos fueron por toda su vida. Parece cierto, así lo asegura don Basilio, que Fuenleal pereció en un duelo, pero no garantiza que fuera por causas de escandalosos amoríos, ni por altos motivos de pundonor militar.
Mi tía permaneció fiel a la memoria de su único amor, fiel a su brillante y apuesto capitán. Esta es la historia de la pobre anciana. A esto se atribuía su cambio de carácter, la melancolía de su rostro, sus vestidos de luto, su acritud y su aspereza aparentes. Es una rosa, decía don basilio, una rosa que de un día para otro se convirtió en cardo. Siempre agria e intolerante conmigo hasta que dejé la casa paterna, hoy, acaso fuera por los sufrimientos de la enfermedad, se mostraba dulce, afable, tierna. Se afanaba en mirarme, se complacía en satisfacer el menor de mis caprichos, y no sabía qué inventar para tenerme contento. No, hijito, decía, nosotras hemos sido contigo lo que debíamos ser, hemos hecho las veces de madre. Haz que quieras, estás en tu casa, eres como el jefe de la familia. Aquí estamos para servirte y obedecerte. ¿Pero qué? ¿Vas a salir con ese traje? Agregó, viendo el mío empolvado y sin aliño. No, vístete otro mejor. Andrés trajo ya el baúl. Vístete, sal a pasear, a que te vean. Y al oírme decir que deseaba yo ir a vagar por los ejidos de Villaverde y por las márgenes del Pedregoso, pero dime, ¿estás loco? No, eso será otro día. Ahora ponte elegante y sal a visitar a los viejos amigos. Ni un día ha pasado sin que pregunten por ti. Visita a don Román, tu maestro, al doctor Sarmiento, que es tan bueno con nosotras, a don Basilio, que te quiere tanto, al señor Fernández. No, a ese no, porque no te conoce. Es el dueño de la hacienda de Santa Clara, muy buena persona. Ya irás con Pepa, ya verás. Tiene una hija como una plata. Aquí no le faltan pretendientes. Ya la conocerás. ¿Almorzaste bien? Pues anda, vístete y sal a pasear. Hubo que obedecerla. No venía muy provisto el baúl, no había en él mucho con qué engalanarme, pero en 2 por 3, con ayuda de tía Pepa y de Angelina, saqué la ropa y pronto me presenté delante de la enferma hecho un 24. Eso es, así, como persona decente, dijo. Tía Pepa y Angelina me seguían. Una me veía de arriba abajo con aires de satisfacción maternal. La doncella, desde la puerta del corredor, donde los pajarillos cantaban alegremente, me miraba con interés. Cuando yo volvía el rostro, ella fingía componer una planta que lucía en el pretil hermosos ramilletes de encendidas flores. Ya en la puerta me gritó tía Pepa: ¿A qué hora vuelves? Te esperamos a comer. Al fin de la calle me ocurrió regresar para ir a la casa del dómine. Angelina estaba en la ventana. Sin duda había salido a verme. Al pasar la saludé. Díjele algo que la hizo sonreír. ¿Qué había en el rostro de la doncella que me trajo a la memoria la angelical figura de Matilde, la dulce niña de mi primer amor? Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de Angelina. Villaverde es una ciudad de 8000 habitantes. Situada entre los repliegues de una cordillera, en valle pintoresco y dilatado, circundada de risueñas colinas y de montes altísimos, Villaverde, como la isla de Calipso, goza de una constante primavera. No agotan calores estivales la mullida grama de sus dehesas, ni los vientos glaciales del Citlaltépetl marchitan la exuberante lozanía de sus florestas. Para ella no hay más que 2 estaciones: la que engalana los campos con los dones de abril, y la pluviosa que renueva los no empalidecidos verdores de las selvas y de las llanuras. Allá por las últimas semanas de septiembre acaban las lluvias diarias y copiosas, los cielos se despejan y principia lo que suelen llamar los villaverdinos el veranito de octubre, frescos y hermosos días, cuyas alegres y límpidas mañanas y cuyos crepúsculos áureos y nacarados vienen a ser como la nota regocijada de la elegíaca sinfonía otoñal. Después las brumas entristecen los paisajes y con ellas, puntuales mensajeras del plañidero noviembre, llegan a las dehesas y se esparcen por laderas y rastrojos las flores amarillas. Repentinamente, una mañanita, los campos aparecen como espolvoreados de oro de Tíbar, y los picachos y las cumbres se envuelven en gasas cenicientas. Así durante los meses invernales. A fines de febrero las nieblas se remontan y se van, para que las montañas luzcan sus nuevos trajes, el vistoso atavío con que se engalanan los árboles al advenimiento de la primavera, la cual se acerca precedida de arrasantes huracanados vientos, que se llevan las frondas caducas, siegan las ramas muertas, hinchan con su hálito vivífico yemas y brotes, y aceleran el desarrollo de los capullos. Estos vientos huracanados recorren los valles, bajan al fondo de las hondonadas, barren las llanuras e inundan de 1000 aromas la ciudad, olores de líquenes y musgos, esencia de azahar,
suave fragancia de liquidámbar y de 1000 flores campesinas. Id entonces al Escobillar, subid a la cercana colina, y gozaréis del más hermoso panorama. Trepad a lo más alto, y tendréis ocasión de admirar la fecunda vega del Pedregoso, celebrada 1000 y 1000 veces por los poetas de Villaverde, y cantada en hexámetros latinos y en liras arcaicas por el pomposísimo Cicerón. Imaginaos una llanura siempre verde, limitada en todas direcciones por obscuras montañas y risueños collados. El tono subido de los bosques hace resaltar el tinte alegre de los prados y de los campos de caña sacarina. El Pedregoso, gárrulo y cantante en las quebradas, sesgo y cerúleo en los planíos, corta en dos partes la ciudad. Sinuoso aquí, recto allá, corre como una serpiente hacia la barranca de Mata Espesa, libre de arboledas en algunos sitios, oculto en otros por las alamedas y los naranjales. Desde lo más alto de la colina del Escobillar veréis la ciudad como un juego de dominó esparcido en un tapete verde, cortada por la cinta plateada del río a cuyos márgenes se agolpan caserones y templos. Singular alegría la de aquel valle. Espléndido panorama el de aquel paisaje en que se mezclan y confunden las serenidades de la tierra fría con la vegetación abrumadora de las regiones cálidas. Pero ay, no busquéis en los habitantes de Villaverde una alegría placentera, como pudierais esperarla, en armonía con la naturaleza. No busquéis allí carácteres regocijados, espíritus afables y risueños. Villaverde es la ciudad de los espíritus desalentados y melancólicos. Es la ciudad de las almas tristes. ¿Cosa del clima? No, porque ciudades de la misma región y de naturaleza idéntica son animadas, alegres, festivas, jucundas, como decía el pomposísimo Cicerón. Los villaverdinos son de semblante triste, y en sus labios tiene la risa dolorosa expresión, como en gentes contrariadas y pesimistas. Se me antojan prematuramente envejecidos, seres desventurados para los cuales murió en crisálida la mariposa azul de las juveniles esperanzas. Esta tristeza de las almas, en contraste con el risueño aspecto de los campos, trasciende a todo, a los edificios, a las calles, a los trajes, a las personas, a su trato, a sus maneras y a su lenguaje. Los villaverdinos no se entusiasman por nada. Hay en su vida algo, o mucho, de la inmovilidad budística, sólo comparable con esas lagunas adormecidas en cuyas aguas eternamente límpidas y serenas se retratan como en espejo clarísimo las copas de los árboles, los pompones de la Enea y la obscuridad de las cercanas espesuras. Lagunas perdidas en lo más recóndito de los bosques, muertas, heladas, sin peces ni ovas, que cualquiera creería de cristal, que no se estremecen al beso de la luz meridiana, cuyo reposo no turban cerifillos juguetones ni huracanes bravíos. Son los villaverdinos un tesoro de virtudes. En su mirada se transparentan la mansedumbre y la benevolencia. Es en ellos ingente la piedad, y al par de ésta sobresale la resignación. Pero el sentimiento religioso no es en las armas villaverdinas plácido y activo, sino por lo contrario, lúgubre, apocado, meticuloso. La abnegación y la caridad, las grandes virtudes del cristiano, fuente de alegría en todas partes, en Villaverde, aunque espontáneas, tienen algo que en ocasiones causa disgusto y repugnancia. De todo recelan los villaverdinos. A nadie conceden su confianza. Todo se lo temen de los extraños, tanto lo malo como lo bueno. Nada les place, todo lo censuran. A nada se atreven por miedo a los demás. Viven con el día y nunca piensan en lo venidero. De aquí que no prosperen ni adelanten. De aquí su mezquinidad y su pobreza vergonzantes. Son una especie de cristianos fatalistas. Lo que ha de suceder, sucederá, y no sucederá de otra manera. Por eso no medran ni progresan. Por eso lo malo se perpetúa y reina soberano en Villaverde. Por eso los alcaldes son allí eternos, y las bodas muy raras, y por eso allí nada cambia ni varía. Villaverde es una ciudad en petrificación. Pueblo por excelencia agrícola, mira cultivados sus campos como hace 100 años, rinde los mismos productos, cosecha los mismos frutos, y gasta y consume hoy lo mismo que gastaba y consumía hace 20 lustros. Las casas como cortadas por el mismo patrón, los trajes iguales, las caras parecidas, unísonas las voces. Los varones agrios, displicentes, huraños, sombríos, las mujeres tímidas, asustadizas, amables,
pero con amabilidad monjil, la vida como las cosas y las personas. Pero en medio de esta rara inmovilidad, secreta y silenciosa como la sorda y lenta labor de la polilla, una guerra sin treguas ni victorias, una guerra de pasiones bajas, rastreras y mezquinas, ruines y dolosas, en que todo bicho viviente toma participación, los unos capitaneados por la envidia, los otros acaudillados por la codicia, todos azuzados por la murmuración y aguijoneados por la maledicencia de los que se dicen ajenos a toda rencilla y enemigos de chismes y rencores. En Villaverde se murmura de todos y de todo. Se averigua qué hacen y en qué se ocupan los demás. Se lleva cuenta y razón de los actos de cada vecino. Nadie ignora hasta lo más secreto de la vida de los otros, y quien vive más alejado de los mentideros, que los hay a docenas en boticas y tiendas de ultramarinos, pudiera inventariar de memoria las ropas de quienes no pisan los umbrales de su casa más que por Corpus y San Juan. Puede afirmarse que todo villaverdino, al meterse en la cama por la noche, sabe de cualquiera de sus paisanos cuántas cucharadas de sopa se engulló ese día, así se trate del vecino más conspicuo como del bracero más humilde. Villaverde no pasará nunca de perico perro. ¿Qué ha de pasar? Si a sus hijos todo los alarma, todo paso adelante o atrás los inquieta, y ni por la gloria celestial, que es cuanto hay que ofrecer, fijarían un clavo fuera del sitio en que le fijaron sus abuelos. Me diréis, ¿y los extranjeros? ¿Y los que de fuera vienen no dan a esa ciudad en petrificación ideas nuevas, nuevas costumbres, savia de vigor que transfundida en ese organismo le rejuvenezca y reviva? Ay, no, el extranjero se aviene pronto al medio, enriquece en pocos años explotando a los villaverdinos y se va a gozar a otra parte de los duros atesorados. Algunos, pocos, lo hacen así. Los más, a los 2 o 3 años de haber llegado, son ya unos villaverdinos completos, ni más ni menos que si allí hubieran nacido, como si de rapaces hubiesen guerreado en homéricas pedreas al pie del cerro del Cristo, en pro o en contra de la escuela del cura, como si hubieran salado en las dehesas del Escobillar y aprendido latines en los bancos del pomposísimo Cicerón. A poco, en nada difieren de mis paisanos. Reúnen los 4 reales, se prendan de alguna villaverdina modesta, hacendosa y pacata, que las hay lindas como una rosa y buenas como el pan de gloria, y lasciate ogni speranza voi che entrate. La belleza del paisaje, la dulzura del clima y la tranquilidad de la población seducen a quien pone los pies en Villaverde. La budística ciudad extiende sus redes misteriosas y presa segura. De cierto que los villaverdinos no son localistas, a lo menos de un modo común y corriente, de modo que choca, como los hijos de una ciudad vecina. En su localismo se advierte una originalidad digna de ser apuntada. Alardean de recibir bien al extraño, pocas veces alaban y ponderan las cosas de la tierra, antes por el contrario, las apocan y menosprecian. Miran con indiferencia cuanto hay en la ciudad, la belleza de los campos y la hermosura de las mujeres, critican acerbamente cuanto tienen, fingen que nada de otras partes les sorprende, y podéis con toda libertad hacer trizas cualquiera cosa de la tierra en presencia de un villaverdino, seguros de que no dirán nada en contrario, antes bien, acentuará la nota burlesca. Pero si observáis con detenimiento a mis paisanos, no tardaréis en descubrir que viven pagados y enorgullecidos de sus cosas, que para ellos no hay otras como las suyas, y que no las quieren distintas porque creen de buena fe que no las hay mejores. De lo que sí no hacen misterio, de lo que se muestran francamente satisfechos, es de la ingénita lealtad que atribuye a los villaverdinos la leyenda de su viejo blasón. Muéstranse merecedores de cuantas lindezas les dice el mote, prodigan en todas partes la heráldica presea, en edificios, sellos, telones, marcas de tabacos y botellas de cerveza. Repiten la empresa en inscripciones castellanas y latinas, en discursos, en documentos oficiales, en periódicos, que también tiene periódicos Villaverde, y hasta en los sermones sale a recluir el famoso lema concedido a mi querida ciudad natal por la muy católica majestad del rey don Felipe IV. Fuera el consabido lema poderoso estímulo para mis paisanos, si éstos entendieran las cosas a derechas, pero Villaverde es la tierra de las ideas falsas, y el mote lisonjero en su blasón sólo sirve para que los villaverdinos vivan estacionarios y no suelten los andadores para entrar, libres y decididos, por los amplios caminos de la vida moderna. En Villaverde, dicen sus hijos, no se hace política. Y sí se hace,
pero por debajo cuerda, a la calladita, de modo vergonzante, sin riesgos ni peligros, sin temor de verse derrotados y blanco de odios, rencores y venganzas. Y como por bueno que sean los diestros que están en el tendido, si los lidiadores son malos, mala resultará la corrida. Para los buenos villaverdinos no hay chupa que les venga, ni capote que les salga a gusto. Así nunca consiguen lo que desean y viven condenados al perpetuo alcaldazgo de don basilio, conspicuo villaverdino, reflexivo y listo, que intriga más de lo que parece y que sabe más de lo que suponen sus paisanos. Éstos son muy celosos de sus glorias y admiradores fidelísimos de sus hombres ilustres. No son los tales muchos, ni muy conocidos, pero los villaverdinos traen a cuento sus nombres en toda ocasión, vengan o no vengan al caso. Dos son los principales. El uno, general victorioso en no sé qué batallas que la historia olvidadiza habrá registrado en sus páginas inmortales, antiguo cosechero de tabaco, hombre nulo cuya habilidad consistió en rodearse de media docena de ambiciosos villaverdinos, los cuales le encumbraron a fuerza de charlatanismo y demasías hasta donde propios méritos y altas dotes de inteligencia nunca le hubieran elevado. El general cayó pronto del encumbrado puesto y acabó sus días triste y descorazonado Cincinato, en miserable ranchejo, cuidando de unas cuantas vacas tísicas y estériles. En aquel retiro fue, hasta hoy último día, dechado de patriotas, modelo de firmeza política, y allí murió, como Napoleón, de una enfermedad hepática, despreciando a los villaverdinos y burlándose de sus antiguos partidarios, a quienes atribuía el fracaso que le echó por tierra, y siendo objeto de la incondicional admiración de todos sus paisanos. Para que tan ilustre nombre pasase a los pósteros, así lo dijo en cabildo pleno el pomposísimo Cicerón, el apellido ilustre del general fue aplicado a todo establecimiento público, escuela, teatro, hospital, paseo, etcétera, etcétera. Una lápida conmemorativa, los villaverdinos se parecen por la epigrafía, señala al viajero la casa en que nació el grande hombre. La escuela nacional se llamó Escuela Pancracio de la Vega, el hospital Hospital Pancracio de la Vega, el teatro un teatrillo en proyecto, nunca concluido y frecuentemente visitado por volatines y comicotes, Gran Teatro Vega, y así lo demás. La otra gloria villaverdina fue un buen clérigo que nunca se acordó de su pueblo natal, un sacerdote austero, sencillo y trabajador, gran teólogo, al decir de don Román López, que llegó a canónigo angelopolitano y después a obispo, honor a que nunca aspiraron los villaverdinos, que nunca pensaron alcanzar y que los llenó de alegría. Obispo, un hijo de Villaverde. ¡Cielos, qué dicha! Desde entonces sueñan mis paisanos con que Villaverde llegue a ciudad episcopal. Y lo será. Sí, señores, lo será. Eso y más se merecen sus piadosos hijos. No digáis en Villaverde que no tiene grandes hombres. No lo digáis por vida vuestra, porque luego os replicarán mis paisanos, así sean jornaleros o abogados o médicos o propietarios vuestros interlocutores. ¿Y el señor general don Pancracio de la Vega? ¿Y el ilmo y reverendísimo señor don Pablo Ortiz y Santa Cruz, obispo in partibus de Malvaria? Si está presente el pomposísimo, os dirá el general de la Vega, gran político, el mecenas de todos los poetas veracruzanos. Mi maestro el ilmo señor obispo de Malvaria, gran teólogo, amigo, amigo, no hay que darle vueltas, el Melchor Cano de Villaverde. Mi querida ciudad natal es pobre, paupérrima, como decía don Román. Una agricultura descuidada es para ella la única fuente de riqueza, gracias a las lluvias, que allí, como en Pluviosilla, no escasean. El suelo es fértil, pero le falta riego. El pedregoso, con su cauce hondísimo, no basta para las necesidades de la tierra. A la pobreza debemos atribuir la indiferencia de los caracteres y la tristeza de las almas. En Villaverde nada se desea, y a nada se aspira. Todos están contentos con su suerte. El porvenir es oscuro, y anhelarle risueño sería una locura. El alcalde perpetuo, don Basilio, dice, cuando de esto se trata, que en esa falta de aspiraciones está la dicha de Villaverde y la felicidad de sus gobernados. Él vive muy satisfecho. Con el producto de 6 u 8 solares y de un rancho cafetero le basta y sobra para vestir a la señora alcaldesa y a su hijo, un muchacho idiota hinchado de vanidad. En Villaverde se trabaja poco, lo suficiente para comer, no andar desnudo, pasar el día y santas pascuas. Quien se excediese en el trabajo sería un tonto de capirote. No por eso ganaría más.
Así dejara el alma en la tarea, no se guardaría en el bolsillo, ni achocaría para el arcón media docena de duros. En Villaverde se gana poco, y la vida es cara. Los méritos de un servidor, de un empleado, son mayores y más estimados cuando gana poco. Aquello parece una escuela de franciscana pobreza, una hermandad de miseria voluntaria. En Villaverde nadie paga, ni aunque le ahorquen, más de lo que pagaron sus abuelos, allá en los tiempos felices del estanco del tabaco, época venturosa para mi querida ciudad, lo mismo que para Pluviosilla, su vecina afortunada y próspera. Pero me diréis, ¿y esas haciendas, esas fincas que, como Santa Clara y Mata Espesa, levantan prodigiosas cosechas? ¿Santa Clara, Mata Espesa, dijisteis? Pues queda dicho todo. En ellas cifran los de Villaverde prosperidad y bienestar. El pomposísimo Cicerón, en sus días de Murria, cuando no tenía un real, y se olvidaba de los grandes autores del siglo de Augusto, y renegaba de Villaverde, y no se le daba un ardite la susodicha empresa del glorioso blasón, me decía de sus paisanos, unos verónicos, ni buenos ni malos, para ellos ni pena ni gloria. Y añadía, mesándose el copete ralo y encanecido, está en la sangre, en la sangre. Capítulo 6.